Muy buenas noches, amada familia, cada uno de ustedes, sean bienvenidos. Tenemos a varios con nosotros y qué bendición. Mi hermana Jessica Ramírez es de Quevedo, mi hermana, Dios le bendiga. Eh, si no me equivoco, usted es la esposita de mi hermano. A ver, permítame un segundito. Sí. Un gusto saludarle, mi hermana Jessica, que Dios le bendiga grandemente. Un abrazo fraterno a usted y toda la familia. Y qué bueno que estén con nosotros y así a cada uno de ustedes, que ya mi esposita dio la bienvenida. Y vamos a dar inicio con un tiempo de oración. Sí, vamos a pedirle a mi esposita que nos dirija en oración para iniciar este lindo tiempo. Oremos. Oremos. Señor Jesús, gracias por esta noche. Gracias porque has dispuesto en nuestros corazones a aprender esta noche de ti. Señor, queremos que la palabra se siembre en nosotros y que dé fruto. Gracias, Padre, porque eres bueno, porque quizás nos bendices todos los días y a veces no nos damos cuenta, Señor. Pero qué grato es agradecerte, Padre. Gracias incluso por las pruebas, por las situaciones difíciles, Señor. Gracias incluso, Padre, porque si a veces estamos quebrantados de salud o desanimados, sabemos que tenemos que acudir aquí ante ti, Señor. Gracias por esta noche. Gracias por nuestro pastor que hoy nos va a traer la palabra. Úsalo, Señor, y que esta noche realmente nos hables a nuestra vida, a nuestro oído espiritual y que podamos ver cosas grandiosas de tu parte. Bendigo a cada uno de nuestros hermanos, familias, amigos que esta noche se conectaron con nosotros. Gracias porque has puesto en ellos este sentir. Te adoramos y te honramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Qué bendición. Qué lindo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo. Para hoy, Mateo capítulo 21. Mateo 21. Vamos a estar revisando los versículos propiamente del 28 hasta el 32. 28 al 32. Ahí les escribo para que ustedes tengan en el chat. Mateo capítulo 21, 28 al 32. Ahí estamos ya, listos, tenemos nuestras Biblias, ¿sí? Cada uno ya está listo. Muy bien, mi querida esposita, por favor de lectura. A Mateo capítulo 21, versículos 28 al 32. Hoy vamos a tener un estudio bastante interesante de cómo hacer un análisis de las parábolas. Amén. La palabra del Señor dice así: parábola de los dos hijos. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Excelente, ya tenemos ahí nuestra palabra de Dios. Vamos a entrar en un proceso que se llaman las parábolas. Hay algo muy importante cuando nosotros nos acercamos a ellas. Número uno, debemos entender que las parábolas dentro del contexto hebreo, dentro del entendimiento hebreo antiguo, las parábolas tienen que ver con un drash. ¿Y qué es un drash? Una explicación simbólica o un cuento histórico de algo que está desarrollándose para explicar un tema.
Esto es muy común que realizaban todo rabino, es decir, todo maestro, rabí, que significa el que conoce mucho, ¿sí? Toda persona que estaba preparado en los diferentes lineamientos de cada uno de los sectores de la religión judía, propiamente del tiempo de Jesús, enseñaban, instruían de diferentes formas y para ello utilizaban un método de interpretación que ellos desarrollaron, llamado así pardes. Los que están en la academia quizás ya saben por qué nuestra academia se llama Academia Pardes, ¿no? Porque justamente topa esta línea. Y pardes significa, o dentro del símbolo pardes, se traduce como retorno al jardín del Edén. Es como volver al Edén. Recuerdan que, de acuerdo al libro de Génesis, el momento que Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del jardín. En ese momento dice el texto sagrado que un ángel bajaba y movía una espada. ¿Qué dicen algunos comentaristas, especialmente el comentarista más reconocido de Israel, Rashi? Rashi en su comentario va a decir lo siguiente. Cada vez que Adán quería retornar al jardín del Edén, bajaba el ángel y al mover la espada, al hacer la circunferencia de la espada, dice que Adán se olvidaba por qué estaban yéndose en ese camino. Y en el momento que se olvidaba, retornaba y una vez más se quedaba ahí. Es decir, que en cada intento veía mover la espada, esto es lo que hace referencia los comentarios de Rashi, entre otros, que Adán se olvidaba su propósito. Y esto es algo interesante y arranco con esto. ¿Por qué? Porque muchas de las veces cuando nosotros vamos a estudiar el texto sagrado, a veces nos olvidamos cuál es el propósito por todos los pensamientos que vienen a nuestra mente. Porque cuando nos enfocamos o cuando no nos enfocamos, perdón, en el estudio del texto, simplemente leemos el texto, revisamos el texto, vienen múltiples ideas a nuestra mente, diferentes ideas, ¿sí? Y cuando llegan esas ideas, nos desconectan. A veces estamos pensando qué voy a hacer más tarde, estoy leyendo la Biblia, pero me desenfoco, o a veces estoy revisando el texto sagrado y ya hay un problema, me viene la idea, uy, tenía que, qué sé yo, pagar la luz, pagar las cuentas de casa, o tenía que hacer algo urgente, incluso algunos dejan ahí el estudio y salen corriendo, porque ese rato recuerdan otras cosas. Entonces hay una relación con lo que dice Rashi en su comentario, con Adán, el momento que se acercaba al Edén, se olvidaba cuál era el propósito y nuevamente retornaba o volvía por su otro camino. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Quizás nosotros nos enfocamos o estamos buscando de Dios o estamos llegando a Dios con un propósito y decimos, yo quiero entender la voluntad de Dios, yo quiero saber qué es lo que Dios me quiere hablar, lo que Dios me quiere decir en este momento. Pero inmediatamente que empezamos a leer, nos viene algo a la mente, nos viene algo a nuestro cerebro y nos olvidamos. Por eso diseñaron los hebreos, los judíos, esta metodología llamada pardes, justamente para proyectarnos, entendiendo lo siguiente. Pardes viene a ser ese acróstico, y para los que no saben cómo se escribe, ahí está, ya le escribí, la primera letra, P, viene del término peshat, que significa literal. Es cuando leemos literalmente la Biblia, ¿sí? Entonces todos nosotros agarramos, leemos literalmente la Biblia y hay a veces un conflicto que cuando nos quedamos solo allí, nos podemos volver nosotros ultra ortodoxos. ¿Qué quiere decir? Tomo literalmente como está el texto y empiezo a aplicarlo sin un proceso interpretativo, sin un proceso de entendimiento contextual, etcétera, etcétera.
Luego, tenemos la siguiente que es Remesh. Y Remesh significa el proceso de interpretación. ¿Cómo interpreto yo? ¿Cómo interpreta mi esposita? ¿Cómo interpreta la familia Hernández el momento que estudia la Biblia? Entonces tenemos diferentes formas de aproximación al texto sagrado. Y eso era Remesh. ¿Sí? Entonces ya no es solamente que leo literal, sino que ahora hay una interpretación. Pero aún en medio de eso no hay una profundización al contexto histórico, porque usted puede interpretar de acuerdo a lo que usted piensa. ¿Sí? Y eso es lo que ha sucedido lastimosamente cuando se hace el estudio bíblico. La gente interpreta sin primero hacer un análisis contextual histórico. Pero ¿qué pasa con la siguiente letra? Bueno, hasta ahí nosotros hemos llegado al punto de entender que la primera parte todo el mundo lo hace, lee y lo aplica. La segunda parte ya es un proceso un poquito más profundo en cuanto a interpretación. Entonces ya no solo leo, sino que ahora interpreto y empiezo a buscar ciertos mecanismos, instrumentos para interpretar. Esto se hace dentro del contexto de seminarios, estudios, ¿sí? Pero el término drash ya no ingresa en los procesos académicos de estudio dentro de Latinoamérica. Esto es más dentro del contexto oriental, porque drash significa símbolo, número. Es entender que hay algo más profundo, ¿sí? Entonces ahí vienen los procesos simbólicos. Y estos procesos simbólicos, estos símbolos, estos números, estos colores y todo lo que van apareciendo en el texto sagrado, tiene un significado. Y a esto, drash, también viene el término midrash, que se traduce como parábola. Ah, ya saben por qué estaba hablando de eso y ahora sí nos aproximamos. Entonces, cuando digo midrash, estoy diciendo ese significado para mí, ese símbolo, debe tener algo, debe haber algo más dentro de esa historia. Ya no lo leo solo literal, ya no lo interpreto solamente por interpretar, sino que ahora empiezo a indagar, investigar el contexto, mirar las situaciones, ver todo el contexto para realizar el proceso de interpretación. ¿Me explico? Y ahí empiezo ya a entender el símbolo. Digo esto porque vamos a entrar en un conjunto de diferentes parábolas y vamos a ir analizando no lo literal, no lo interpretativo, sino vamos a ir al drash, a lo profundo. ¿Qué significaba ese mensaje dentro del contexto de ellos? ¿Ya? Entonces, las parábolas tienen algo muy especial, tienen una función y netamente la función es ilustrar un mensaje específico, es ilustrarnos un mensaje que viene de por medio. Y para eso son buenos los hebreos, especialmente del tiempo antiguo. Si ustedes revisan, los profetas utilizaban parábolas. Vamos a poner un ejemplo de una parábola que se encuentra en el segundo libro de Samuel, cuando David peca con Betsabé. ¿Quién aparece en escena? Aparece un profeta. ¿Cómo se llama ese profeta? Natán. Y Natán se manda una historia. Ahí no aparece como parábola, no dice el texto y Natán contó una parábola, sino que dice, y Natán le dijo a David, le dijo, mira esto o escuchemos esta historia. Y empieza a narrar, ¿no? Yo parafraseo rápidamente. La historia habla acerca de que una persona tenía muchas ovejas y había su vecino que tenía solo una oveja. Y dado cierto tiempo vino una persona a visitarle a aquella persona que tenía muchas ovejas
Y esa persona que tenía muchas ovejas va donde el vecino, agarra la única oveja y la mata para darle a ese visitante. Entonces le dice, con toda esta parábola, este drash, va y le pregunta a David, ¿tú qué harías, oh gran rey? Y él dice, tal persona muera irreversiblemente. Y Natán le mira y le dice, esa persona eres tú. Entonces hubo un mensaje de por medio. No era si es que las ovejitas eran blancas, negras, amarillas, coloradas, eso no interesaba en el proceso. Si es que el uno era rico y el otro no era rico, no interesaba el proceso. ¿Cuál era el proceso? El acto de agarrar, teniendo varias ovejas, el acto de agarrar la única del otro. Es decir, eso se llama injusticia. Injusticia social, injusticia. Entonces, ¿cuál era el mensaje de la parábola? Que toda persona injusta que no realiza justicia en el proceso va a morir y mientras más no confiese su mal, esa injusticia va creciendo y va destruyendo a su alrededor. Esta injusticia fue el acto de David contra su principal del ejército. ¿Sí? El momento que, en este caso Urías, en el momento que él toma a la esposa de Urías. ¿Se da cuenta? Entonces el proceso es la injusticia desarrollada. ¿Por qué? Porque David hizo todo lo posible para matarle a Urías. Y hay una injusticia. Pareciera que todo quedó tapado, pero delante de Dios se manifiesta. Entonces vemos la parábola. Más allá de las ovejitas, más allá de todo lo que ya hemos explicado, la línea de la parábola tiene que ver en ese proceso de la esencia, entender entre todos los símbolos cuál es el mensaje central. Y eso es lo que vamos a intentar realizar en este momento al revisar Mateo capítulo 21, 28 al 32. ¿Estamos claros con el proceso? ¿Sí? ¿Sí captamos la idea? Muy bien. Eso es pard. Ahora la S final pardes. La S final, solamente para terminar este acróstico, la S es sod, que significa misterio, que eso ya va en un proceso mucho más profundo que aprenderemos más adelante. ¿Sí? Volvamos al texto. Veamos lo que dice el capítulo 21, verso 28. Recuerden lo que habíamos estudiado ya las semanas pasadas. Número 1. ¿Dónde está Yeshua? ¿Dónde se encuentra ahorita Jesús de Nazaret? Está en Jerusalén. ¿Sí? Recuerden, él había llegado, hace la entrada triunfal, no se queda después de sacar a todos los mercaderes y todo lo demás, no se queda ahí en el templo, no se queda a Jerusalén, sino va a Betania. Después, mientras está subiendo de Betania, ya sabemos la maldición a la higuera que no dio fruto y le seca esa higuera. Y luego, mientras ya está en el templo, llegan los principales sacerdotes y empiezan a cuestionarle y dice, ¿con qué autoridad tú vienes a hacer esto? Y él les responde, yo les daré una respuesta si ustedes me dicen de qué era el bautismo de Juan, si era de Dios o era de los hombres. Y ellos no les responden. Ojo, fíjense el contexto de qué está hablando. De la autoridad, ¿se da cuenta? Está hablando de un proceso de autoridad. Ahorita la discusión en el templo es sobre la autoridad. ¿Quién tiene autoridad para decir o enseñar algo? Bajo este sistema, después de terminar este diálogo, empieza la parábola. ¿Sí? Pero ¿cuál es el contexto y el tema que están trabajando? La autoridad. Ahora vean lo siguiente. Dice el texto. Pero, ¿qué os parece después de que finalizó? Lean el 27. Y respondió
Y respondiendo a Yeshua dijeron, no sabemos. Él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas, pero ¿os parece? Miren lo que está diciendo, pero les voy a hablar una parábola. Claro, no estaban solo los sacerdotes, no estaban solamente los principales, sino estaba toda la gente reunida escuchando. Y ahí le va a decir, a ver, venimos hablando sobre esta temática, pero ¿qué os parece? ¿A quién le hace la pregunta? A ellos mismos, a los principales sacerdotes y a los ancianos. ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, es decir, el primer hijo, dijo, no quiero, pero después, arrepentido, se fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Miren la pregunta. Miren lo que está trabajando. Independientemente de los hijos, que ya vamos a analizar un poquito más literal el contexto. ¿Cuál es la pregunta de esencia que aparece en la parábola? ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ok, no solo venía hablando de la autoridad, sino que ahora entra a establecer un elemento más en ese proceso. ¿Cuál es el elemento que va a trabajar? Es el elemento de la voluntad. Oiga, qué interesante. Qué interesante cómo empieza a plantearse esto, porque van a hablar acerca de esa realidad que difícilmente hemos comprendido, llamado la voluntad de Dios. Ahora, una vez más, veamos un poquito más literal y vamos explicando contextualmente el texto. Dice, un hombre tenía 2 hijos. Muy bien, el hombre tiene 2 hijos. Recuerden nuestro amigo Mateo. Mateito, siempre anda viendo doble, ¿sí o no? Mateito ve 2 ciegos. Mateito ve 2 leprosos. Mateito ve 2 burritos. Bueno, la mamá burra y el burrito. ¿Sí? Y ahora Mateito ve o establece 2 hijos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo Mateo va trabajando su metodología? Entonces, como Mateo trabaja en esa metodología dual, ¿qué va a presentar? Y siempre hemos relacionado a Mateo en esa dualidad con el inicio de todas las cosas, lo dual, que es los cielos y la tierra, el mundo espiritual y el mundo físico, lo espiritual y lo físico. ¿Sí? Entonces, Mateo va a trabajar esta línea. Claro, Jesús es el que habla, pero Mateo lo establece de esta forma. Y dice, un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dice, hijo, ve a trabajar en mi viña. No dice la edad, no especifica, por tanto no es importante la edad. No especifica si era el mayor o el menor, por tanto aquí no entra primogénito o no. ¿Se da cuenta? Entonces la parábola no va a entrar en describir a los hijos. No le interesa, sino la acción del hijo. Eso es lo importante, porque en la acción está presente la voluntad y en la acción que está presente la voluntad va a estar presente la autoridad. Ah, entonces viene la conexión. ¿Se da cuenta? La temática era la autoridad y él va a trabajar esta idea de la autoridad con un elemento llamado voluntad en la acción de la persona que recibe el mensaje. El hijo recibe un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Ve a trabajar en mi viña. Ojo, la viña tiene como representación constante al pueblo de Israel.
Eso es el símbolo que siempre se ha establecido y existe esa relación constante del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué está diciendo? Ve a trabajar, ve a mirar, vayan al pueblo de Israel. El que está escuchando y entiende el símbolo, inmediatamente se conecta, porque dice, entonces, le está enviando a el pueblo. ¿El pueblo qué? Escogido. ¿Para qué? Para que haga la obra, para que trabaje. Luego dice, respondiendo él dijo, no quiero. ¿Sí? Hay una realidad. Hay una parte en nosotros de esa dualidad que ya hemos hablado, carne-espíritu, que en ocasiones nuestra primera reacción sí es a lo negativo cuando nos presentan lo espiritual. Siempre decimos, no. ¿Quieres orar? No. ¿Quieres leer la Biblia? No. ¿Quieres ayunar? No. ¿Quieres ir a la iglesia? No. Dentro de nosotros empieza ese momento difícil de reconocer quién soy, qué estoy haciendo, qué estoy realizando, pero como dice el apóstol Pablo, tengo esa lucha entre mi carne y mi espíritu. Y aquí se desarrolla la misma lucha. ¿En qué proceso? En la voluntad. Cumplir la voluntad de Dios. A un principio, nosotros estamos renuentes, somos negativos. A Dios le estamos diciendo, no quiero, no quiero. Y dígame si usted con todo agrado lo ha hecho cuando le han dicho, vamos a evangelizar. Claro, yo voy enseguida, no se preocupe, dígame, pastor, ¿cuándo hay que hacerlo? O invitar a alguien, por favor, invite a alguien y usted va, sí, yo voy a invitar a varios este domingo. Sino, ¿qué hemos hecho? Bueno, yo mientras esté presente, no importa si invito o no invito. Me explico el proceso. No sé si vamos captando la idea, vamos captando todo este entendimiento. Ahora bien, cuando usted mira estos detalles, cuando usted empieza a comprender este detalle, miren lo que hizo este muchacho o este hijo, porque no se dice si era muchacho, era joven, ¿qué era? ¿Qué hizo el hijo? Dice que después arrepentido. ¿Y qué es el arrepentimiento? Cambio de nuestra manera de pensar. ¿Dónde es la mayor lucha que tenemos en nuestra mente? ¿Se da cuenta? Se da cuenta que la parábola, cuando entendemos su origen, cuando entendemos su mensaje central, el resto viene como añadidura ayudándonos a comprenderlo, porque la parábola tiene una temática que es la autoridad, pero esa autoridad con un elemento que es la voluntad, y esa voluntad gracias a la obediencia de aquel que actúa, es decir, la acción que se realiza. Entonces aquí viene, dice, arrepentimiento, recuerden eso, griego metanoia, cambio de su pensamiento, cambio de vida, eso significa. Entonces dice que él, cambiando todo su pensamiento, cambia su realidad, su existencia, y va. Tuvo ese encuentro de cambio, de transformación para ir. ¿Por qué? Porque entendió la autoridad y entendió la voluntad. Oiga, qué interesante. Y luego sigue el texto. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondió él y dijo, sí, señor. Un poquito impulsivo, ¿no? Yo sí voy. Pero, ¿qué dice el texto? No fue. Probablemente también hubo metanoia en su mente, cambio, transformación, pero para la inclinación al mal. O sea que sí existe cambio, hay arrepentimiento para el mal también, sí. Inclinación al mal, exacto. Entonces, usted puede estar con todo ese deseo, pero algo sucede en el proceso. Como habíamos dicho, el inicio de las cosas.
el momento que habíamos visto eso, sobre pardes que habíamos explicado, recuerdan que uno tiene ese anhelo, está yendo y algo nos desconcentra en el proceso y nos olvidamos qué íbamos a hacer. En este caso dice todo alegre, sí, yo voy, pero algo sucedió en el proceso, hubo un cambio en su pensamiento y no lo hizo. Es decir, no cumple la voluntad de Dios, sino cumplió su propia voluntad. Aunque a un principio diga, yo sí voy. ¿Qué quiere decir el texto? ¿O qué hace referencia ya en ese lineamiento? Esto tiene una representación como muchas personas que inician sus pasos en Dios. Iniciamos el proceso en Dios, arrancamos ese proceso en Dios, estamos todo y decimos hasta mi vida doy por estar con Dios, pero a la hora del té nos vamos olvidando por qué estoy buscando de Dios o para qué. Algunos dicen, no, es que para no irme al infierno, pero ese realmente es la voluntad de Dios. Pero cuando entendemos la voluntad de Dios, usted se apasiona de Dios, entra en ese proceso íntimo con Él y empieza a entender su propósito de existencia, sabe para dónde va y eso qué hace, que usted no se desenfoque, que usted siga el camino. ¿Nos damos cuenta? Ahora miremos la pregunta del millón. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? El que dijo, no voy, y luego fue, o el que dijo, sí voy, y luego no fue. Y todos responden, miren lo que dijeron ellos. Dice el verso 31. El primero, Jesús le dijo, de cierto os digo, y aquí es duro, que los publicanos, ¿quiénes son los publicanos? Los cobradores de impuestos, es decir, el que está escribiendo, Mateo, ¿se da cuenta? Mateo escribe por una causa. Mateo tiene que sacar a relucir este proceso porque Mateo era cobrador de impuestos, él era publicano. Entonces Mateo, con su propia experiencia personal, en la intimidad con Dios, va a decirle, miren, de cierto os digo que los publicanos, Mateo diría yo el primero, ¿sí? Los publicanos y las rameras van delante de vosotros. ¿Quiénes son los vosotros? ¿Quiénes eran? Volvamos al texto, capítulo 21, verso 23. ¿Quiénes son los que está diciendo vosotros? Cuando vino al templo los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Ah, ya sabemos quiénes son esos vosotros. Y está diciendo, ustedes son principales sacerdotes. Ojo, están sirviendo en el templo, están haciendo sacrificios, están buscando la presencia de Dios dentro del templo. ¿Se da cuenta? Pero ¿qué dice Yeshua? ¿Qué le dice el Mesías? Le va a decir, pero los publicanos que eran considerados la escoria, retirados de parte por estar sirviendo al imperio romano cobrando los impuestos, y las rameras, que obviamente dentro del contexto no eran nada bien vistas, entonces dice, esas personas que ustedes excluyen, que ustedes dicen que no sirven, que ustedes dicen que no heredarán el reino, que no van a ver a Dios, que no hay perdón para ellos son los primeros, los que dijeron no y después se arrepintieron. O sea que el publicano Mateo dijo no, pero después se arrepiente y sigue al Mesías. Y si vemos en el proceso de seguro, dentro del grupo tuvo que haber alguien que era una ramera, algunos dicen que era María de Magdala o Miriam de Magdala, María Magdalena,
aunque eso es mucha discusión porque no está establecido históricamente si realmente fue así. Sin embargo, por causas didácticas establezcamos de esa línea. Entonces tenían Mateo como publicano y estaba presente María de Magdala. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, ellos que a un principio decían no a Dios, pero ahora se han arrepentido para buscar, van adelante que ustedes que han dicho sí, pero ahora no están viviendo y cumpliendo el reino. ¿Se da cuenta cómo es esa parte que le confronta? O sea, ¿quién estaba cumpliendo realmente la voluntad de Dios de acuerdo a lo que aparece aquí? Y ahí viene la pregunta de la temática. ¿Con qué autoridad haces esto? Y Jesús, Yeshua, le va a responder, ¿qué autoridad tienen ustedes ahora? Que Dios les llamó para algo y no lo están haciendo. Se quedaron sin autoridad. ¿Se da cuenta delante del pueblo? Principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se quedan sin autoridad ante el pueblo. Porque no están cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Y cómo saben? A través de sus actos. Entonces dice el texto, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Duro esta palabra, porque ahora, del contexto que ya hemos entendido, vamos a traerlo a nuestra realidad. Usted puede haber llegado a los pies de Dios muy alegre, muy contento, pero no es cómo inicia el proceso, es cómo va a dar fin el proceso. No sé si me explico, porque en el transcurso del tiempo usted tiene que ir madurando espiritualmente, usted tiene que ir creciendo espiritualmente y no menguando espiritualmente, porque a veces empezamos con tal nivel de pasión, con tal nivel de gozo, de alegría, y después vamos perdiendo ese primer amor. Recuerden el libro de Apocalipsis, un poquito como para captar esta idea, libro de Apocalipsis en el capítulo 2, cuando está hablando con la iglesia o a la iglesia de Éfeso, le va a decir, pero tengo contra ti algo, que has perdido tu primer amor. O sea, dijiste sí con toda alegría, pero a la hora de la hora no hiciste nada. Dijiste que sí, yo busco la presencia de Dios con toda alegría y gozo, pero en el momento que tenías que hacer la obra, no lo hiciste. ¿Me explico? Entonces es el proceso. Algo que voy entendiendo de los asiáticos y de las películas asiáticas, que a un principio no comprendía, es que para ellos no es tan importante el final, sino el proceso para llegar a ese final. Por eso yo no entendía las películas cuando veía de estos asiáticos, porque decía, qué feo como terminó. Pero no es tanto, incluso las telenovelas, algunos de ustedes hayan visto Escalera al Cielo, creo que se llama esa, pero el proceso es lo que a ellos le importa, es lo que realmente les interesa. Es como decir, aquí la persona dijo que no, pero el proceso le llevó a realmente cumplir la voluntad de Dios. Pero hay otras personas que dicen que sí y se confían tanto que en el paso del tiempo pierden su primer amor y se alejan de la voluntad del Todopoderoso. Entonces, ¿usted está cumpliendo la voluntad de Dios? Es una pregunta muy abierta en ese aspecto para que usted haga una introspección y pueda dar una respuesta. Miren lo que dice el 32. Verso 32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia. Y uno enseguidita se raspa la cabeza y uno dice, ¿por qué le metió a Juan? Por lo que había sucedido anteriormente, ¿recuerdan?
cuando Jesús, Yeshua, le hace la pregunta a estos principales sacerdotes y a los ancianos, les hace la pregunta si el bautismo de Juan de dónde era, del cielo o de los hombres. Y ellos no responden por qué. Porque ellos decían no era del cielo. Por eso no obedecieron. ¿Me explico? Ellos dijeron no, no es del cielo. Ojo, son principales sacerdotes, son ancianos del pueblo, son aquellos que le dijeron sí a Dios, pero llega un profeta que es Juan y no le hacen caso. No construyen el reino. Si ven que ahora sí las cosas van como una crítica para ellos desde adentro, no es un ataque, sino que Yeshua realizaba una crítica constante a ellos. ¿Para qué? Para que cambien. ¿Cuál era el objetivo? Sanar a los enfermos. ¿Me explico? Entonces dice, porque vino a vosotros Juan. ¿A quiénes vosotros nuevamente? A los principales sacerdotes y a los ancianos. O sea que la historia continúa con esos grupos. Y a vosotros, Juan, en el camino de justicia. Hay algo interesante aquí. En camino de justicia. Si el texto bíblico dice no hay justo ni aún uno, ¿cómo es que dice en camino de justicia? ¿Qué era el camino de justicia? Entendamos un poquito. El término hebreo es derek, camino. Sedek es justo. Sedakim, justos. Sedaká, justicia. Entonces, ahora, sedaká también es el acto de dar una limosna, ¿sí? Por si acaso, una ofrenda, eso es sedaká. ¿Y qué significa sedaká? En ese ámbito es que usted está haciendo justicia social porque está entregando algo que el otro no tiene. Apoyo social, eso es sedaká u ofrenda, por si acaso. O limosna, como le dieron la traducción al latín, un poquito para entender. Por eso no se pierde el curso de hebreo bíblico, que ahí vamos a aprender todos esos detalles. Pequeña cuña publicitaria en este proceso. Continuamos. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, ¿recuerda usted el templo, la figura del templo? Antes del templo había el tabernáculo. Y de acuerdo al lineamiento del libro de Éxodo, existe solo una entrada. Y aquí quiero explicar algo interesante en el proceso. Y para ello vamos a nuestra pizarra. Aquí tenemos la entrada del templo, ¿ya? Este es bueno, no el templo, el tabernáculo. Y aquí tenemos el lugar de sacrificio. Aquí tenemos el lavatorio, ¿sí? No critique. Aquí tenemos la primera sección que es el lugar santo y acá el lugar santísimo. Aquí estaba el candelabro de oro. Ay, perdón, mi motricidad fina no funcionó esta vez. Aquí está el candelabro. Imagínense que ahí está el candelabro y no critique. Aquí está la mesa con los panes de la proposición o preposición, ¿ya? Y estaba también el incienso que humeaba. Aquí está el incienso. Muy bien, este es el lugar santo. Y el lugar santísimo, como tal, estaba lo que es el arca del pacto, ¿ya? En donde estaba la vara de Aarón, estaba el maná y también las tablas de los 10 mandamientos. Y aquí era la única entrada, esta es la única puerta. Todo esto alrededor del tabernáculo era realizado o tenía paredes de cuero. Y lo de aquí era realizado con
una cortina de un solo, no tenía, como decir aquí en el medio, no tenía corte. Por tanto, cuando ingresaba el sumo sacerdote tenía que inclinarse porque era reverencia delante de Dios. Entonces, todo esto hasta llegar hasta el lugar santísimo es conocido como el camino de justicia. Camino de justicia. ¿Me explico? Ese es el camino de justicia. Todo, desde afuera, todo el proceso, pasar por el sacrificio, el lavatorio, todos los elementos del lugar santo, hasta llegar al lugar santísimo, era el camino del justo. Por eso era considerado el camino de justicia. Y eso es lo que saca a relucir en este momento, está sacando a relucir nuestro amigo Mateo al escribir esto que lo había dicho Yeshua. Por eso dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, es decir, realizando todo el proceso como un acto sacerdotal. ¿Me explico? ¿Entendemos? Y luego dice, y no le creíste. Hay algo muy interesante. No tuviste confianza, no tuviste emuná. ¿Recuerdan lo que era fe? Creer, emuná, confianza, fidelidad y esperanza. Que viene de la raíz ilul, que es entrenamiento. Entonces dice, ustedes no confiaron en el camino de justicia que él estaba mostrando como profeta, en el camino justo que él estaba presentando. Ustedes no confiaron y por eso no se bautizaron, por eso no hicieron un cambio en su vida. Por eso ustedes empezaron bien diciéndole sí a Dios, pero después no fueron, no continuaron el camino. Y luego dice, pero los publicanos, nuevamente saca a relucir a los publicanos. Y las rameras le creyeron. Es decir, ellos tuvieron emuná, confianza, fidelidad, esperanza, entrenamiento en el camino de justicia, es decir, el camino que iba a llegar hasta la presencia de Dios. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creer. O sea, ni aún viendo cómo llegaban las personas al arrepentimiento, a ese cambio de vida, ni aún viendo eso, los principales sacerdotes ni los ancianos del pueblo creyeron. No hubo confianza, no hubo fidelidad, no hubo esperanza. Entonces, no cumplieron la voluntad o no estaban cumpliendo la voluntad de Dios. Fíjese, ¿cómo quedó la autoridad de los sacerdotes o los principales sacerdotes y de los ancianos? Hecho wafer, dicen en mi pueblo. Se quedaron al pique. Entonces ahora, ¿a quién van a mirar como autoridad? A Yeshua. Y entran los celos, porque más adelante usted va a ver que empieza el proceso para la muerte del Mesías. ¿Por qué? Porque le está dejando sin autoridad, con un nivel de argumentación tan profunda que no podían decir ni siquiera esto no es así. A eso añadimos la sabiduría que utilizó el profeta Natán al presentar la profecía a David, y aquí Yeshua utilizando la misma habilidad ante los principales sacerdotes y los ancianos, de primero presentar la parábola y después darle el garrotazo, como decimos, decirle, miren, ustedes han pecado delante de Dios, por tanto, arrepiéntanse.
Y con lo que le dice al final, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis para creerlo. ¿Qué le está diciendo? Ahora estoy yo aquí y ustedes están viendo que publicanos, las rameras y todos los de pecado están arrepintiéndose y aún así no me crees. Aún así no confías en mí. Aún así no hay cambio en tu forma de ver, en tu forma de actuar. Es un golpe fuerte. Ahora veamos en nuestra realidad. Vemos los milagros de Dios sobre nuestra vida. Vemos lo que Él hace en nuestras vidas. Y aún así no nos arrepentimos. Aún así no cambiamos nuestra vida. Aún así no cambiamos nuestra forma de comportarnos, de actuar. Aún así no buscamos la presencia de Él. ¿No creen, amada familia, que es tiempo de buscar el rostro de Dios? Y decirle, Padre, realmente he actuado mal, me he comportado mal, no he hecho las cosas como debía haber hecho. ¿No será que nuestra forma de actuar fue y es lamentable delante de Dios porque le decimos sí a Dios y pasa un poco de tiempo, nos mareamos un poco por la espada del ángel y después le decimos no y no hacemos lo que Él nos pide? Vaya a ser que aquellos que nosotros le decimos, este es pecador, incircunciso, filisteo, sea el primero en arrepentimiento y búsqueda de Dios más que nosotros. Este texto nos ayuda a entender que la autoridad no hay que imponerla, hay que ganarlo con el estilo de vida y comportamiento. Tenemos autoridad solamente cuando demostremos con nuestra vida lo que realmente es voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, término hebreo ratzón, y ratzón es considerado como lo que es el gozo. Es como decir, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que usted disfrute el gozo de su salvación. Viva la voluntad de Dios, es vivir en Él, en ese gozo de Él. Y cuando nosotros entendemos eso, hay una transformación de vida. Voy a decir como dice José Chema Reynoso, un pastor muy interesante. Hagamos una pausa para reflexionar y poner nuestra vida en este momento en las manos de Dios y preguntarle, ¿cómo estamos? Vamos a orar. Inclinemos nuestras cabecitas, cerremos nuestros ojos y busquemos la presencia del Padre. Bendito eres tú, Padre, Rey del universo. Venimos delante de ti y queremos agradecerte por esta palabra expuesta en este tiempo. Gracias porque nos ayudas a entender a través de una parábola lo que tú realmente quieres para nuestras vidas. Gracias por el llamado de atención. Gracias porque a veces nosotros nos consideramos que ahora sí ya lo hemos logrado todo, ya somos los super cristianos, los super duper, pero en realidad nos estamos olvidando de lo esencial. El cambio y transformación de vida en una forma conforme a tu voluntad de actuar y de vivir, porque ahí está el obedecer tu autoridad. Ayúdanos a cambiar. Quizás hemos empezado diciendo no, pero necesitamos de esa transformación integral de vida en arrepentimiento para empezar a vivir ese sí que trae el gozo y la alegría a nuestras almas. No permitas, oh Dios, que por ser impulsivos digamos sí y a medida que pasa el tiempo
nos vayamos olvidando de ti y nuestra espiritualidad vaya decayendo cada día más hasta llegar a nada. Y ahí será el llanto y el crujir de dientes, porque no hemos cumplido lo que tú quieres conforme a tu voluntad. Padre, danos sabiduría. Ayúdanos en este proceso. Sobre todo, guía nuestras almas para disfrutar de las bendiciones que tú nos has dado. Y ayúdanos a confiar plenamente en ti de una manera sobrenatural, con esa fe que sobrepasa el entendimiento. Gracias por este lindo grupo que semana a semana nos reunimos para realizar este estudio bíblico. Y gracias, Padre, porque tú nos enseñas a cómo seguir el camino de justicia. En tus manos preciosas estamos. Bendice de manera sobrenatural a cada uno de mis hermanos presentes, y que tu gracia, tu amor y tu bondad sea con sus vidas en tu nombre. Te honramos y te agradecemos, y todo lo que hagamos sea para honrarte a ti, mi Dios. Amén y amén. Así es, amada familia.